Baiseyoitepa semaitei ohorýreva opaite tapicha ombosako'íva avei omboguatáva opaite tapicha ohendúvahína ko Paraguay amandaje ñe'ẽpykua jeporu rehegua mokõiha. Mis cordiales saludos a los representantes de las instituciones y a las personas que están en la organización de este segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada y también a todas las personas que están participando en él. Mi nombre es Miguel Verón, del Instituto y la Fundación Guimaraes, y soy también del investigador del CONACYT. Quiero hablar sobre un tema muy poco abordado en el país, que es la ideología lingüística. Ideología lingüística que obstaculiza la normalización de la lengua guaraní, específicamente en Paraguay. No hablo de otros países, sino solamente del Paraguay. Quisiera hablar brevemente, tengo muy poco tiempo, entonces ser concreto. ¿Qué es la ideología? ¿Qué es la ideología lingüística? Ideología es estudio de las ideas. Guaresi pone muchas acepciones de la palabra ideología. Habla de conjunto de ideas, manera de sentir y pensar de personas o grupos, ideas equivocadas, incompletas, distorsionadas, falsas sobre hechos y sobre realidad. La acepción en la que utilizo la palabra ideología en este caso es esta última. ¿Qué es la ideología lingüística? Flores Farfán define la ideología lingüística como representaciones, conceptos y nociones que implican comportamientos y actitudes valorativas, conscientes o inconscientes, que apuntalan o desalientan el uso de una lengua. Mi gran amigo finado ya hoy, doctor Gina, me hablaba de las fuerzas sociolingüísticas. Entonces, la ideología lingüística está dentro de ese campo, puede ser positiva o adversa a una lengua. Yo hablo específicamente, voy a hablar de la ideología adversa, lingüística adversa a la normalización de la lengua guaraní, un tema poco abordado. Tengo 15 minutos, entonces elaboré 15 manifestaciones de esa ideología que yo considero que son perniciosas para la normalización de la lengua guaraní, para su normalización, y tenemos como compromiso en el país, especialmente las universidades, las instituciones que trabajamos la normalización de la lengua guaraní y también la preservación de la diversidad lingüística, de erradicarlas. Tembigorovia guaraní rehegua hoja peyocoba y yepusó. Representaciones sobre el guaraní que obstaculizan su normalización. 15 rápidamente. La primera representación, resistencia al aprendizaje de la lengua. Tantas personas me han dicho, yo tanto quiero aprender el guaraní. Yo amo el guaraní, pero no sé hablarlo. Me gustaría hablarlo, pero en realidad no hace ningún esfuerzo por aprenderlo. En el fondo, en realidad no quiere hablar la lengua. Y denota la subvaloración que esas personas, especialmente las de la élite, tiene de la lengua. Inclusive conozco personas que están en instituciones difusoras de lenguas y que no hablan la lengua, no porque no puedan hablarla, el guaraní, sino porque en realidad no está interesado o interesada esa persona en aprenderlo. Guaraní ni trei es demasiado difícil el guaraní. O en nuestro castellano paraguayo es demasiado difícil luego aprender el guaraní. Tantas personas me han dicho esto, me han afirmado. Hace unos años una señora muy importante en la sociedad de Suncena me decía, qué difícil es profesor guaraní. Y yo le dije, señora, ¿cuánto tiempo usted estudió guaraní? Y me dijo, pero yo nunca estudié guaraní. Entonces le dije, pero ¿cómo usted va a decir que es muy difícil si nunca estudió? Y también denota la actitud de desvalorización de la lengua guaraní. La gente quiere aprender sin esfuerzo, pero sí una lengua internacional, otras lenguas sí, hay que prodigar esfuerzo por estudiarlo mucho tiempo y aprenderlo bien, el idioma. Guaraní, hoy cuapa, hoy ave, todo el mundo sabe algo del guaraní o maneja el guaraní, hablar acerca del guaraní, naturalmente en castellano. Hace poco estuve en una radio invitado para hablar de lingüística del guaraní y estaba también invitado un músico. Y cuando me tocó a mí hablar, bueno, él me quitó la palabra y empezó a hablar del guaraní, cómo se tiene que enseñar el guaraní, cualquier disparatada que decía, pero me quitó la palabra, entonces yo me callé. O sea,
es una ideología. Todo el mundo sabe el guaraní, pero si es sobre el castellano, no. Castellano hay que llamarlo, inclusive en las radios suelo escuchar, no, cuando se trata de castellano hay que llamar a los profesores de castellano, lo están enseñando en la universidad, hay que llamar a los miembros de la Academia de la Lengua Guaraní, de la Lengua Castellana, pero si se trata del guaraní, todo el mundo sabe, a pesar de que no lo sabe. Entonces también es una forma de subvaloración de la lengua. Mantener el guaraní en forma oral, otra manifestación de la ideología lingüística adversa a la lengua guaraní. Enseñar el guaraní en las calles, no un guaraní, entre comillas, inventado que nadie conoce. ¿Y por qué acaso el castellano que se le enseña a los castellanos hablantes en la escuela, en los colegios, en las universidades, es un castellano que ellos aprendieron en la casa o un castellano de la calle? ¿Acaso se le enseña en la escuela, en el colegio, en la universidad a hablar y a escribir, por ejemplo, te voy a decir ahora mañana? No, se tiene que tratar el castellano estandarizado. Te lo digo mañana, te lo contaré mañana. ¿Y por qué el guaraní se tiene que enseñar el guaraní en la calle? ¿Por qué supuestamente el guaraní inventado? Esta manifestación de la ideología antiguaraní denota también la resistencia a la normalización, la existencia, al desarrollo interno y externo de la lengua guaraní. Y el guaraní tiene que crecer, entonces tiene que expresar mundos que antes no se le dio, no se le dejó desarrollar. El guaraní carece de ciertas terminologías para muchos campos en los cuales no se desarrolló el guaraní. No porque el guaraní no pueda ontológicamente, sino no se le dejó desarrollar a la lengua por políticas colonialistas, políticas racistas, discriminativas. ¿Por qué el guaraní? Porque es lengua indígena, no es por otra razón. Enseñar el guaraní en la calle, no crear neologismos como decía ya recién. El sexto, prejuicios y estigmatizaciones. El guaraní entorpece al castellano. El guaraní solo te sirve para vivir en Paraguay. Y yo digo, bueno, sirve para vivir en Paraguay, y probablemente también en Argentina y probablemente en Bolivia, alguna zona de Brasil. El castellano sirve para vivir en España y está muy bien que se aprenda en España, en Paraguay y en otras partes. El francés en Francia. El finés solamente se habla en Finlandia, pero el finés es una lengua hablada por prácticamente 100% de la población, una lengua utilizada normalmente en el Estado en forma oral y escrita. Y uno dice, pero el finés solamente se habla en Finlandia, está bien, es para vivir en Finlandia. Y el guaraní para vivir en Paraguay. ¿Acaso nosotros formamos personas para la diáspora, para que vayan a buscar changas en el exterior? Eso no quiere decir que dejemos de aprender y aprenderlo bien el castellano y si es posible 2, 3, 4 lenguas más. Hacia ahí tenemos que ir apuntando como país. La generalidad es el plurilingüismo y no el monolingüismo. La séptima, mitad no ñeñea guaraní, no ñeñea guaraní. Este es un tema que a mí me preocupa. Veo y me duele cuando veo profesores, veo profesionales que hablan muy bien el guaraní y el castellano, que solamente les transmite a sus hijos e hijas el castellano, solamente el castellano a la casa. Y más me preocupa personas dedicadas al guaraní que no les hablan a sus hijos o no hablan a las criaturas en general en guaraní. Una lengua que no se transmite a los niños, especialmente en la casa, es una lengua que en el futuro puede debilitarse. Y ese es un desafío histórico en Paraguay. Parece que hay una espada de Damocles ahí encima de nosotros, de muchos papás y mamás bilingües, guaraní castellano, que le dice, bueno, si hablas guaraní, a tu hijo hecho esta espada sobre vos. ¿Y por qué esta actitud? Es resultado de la violencia lingüística que hemos pasado, del dolor lingüístico nunca tratado y nunca curado. Hay que hablar de dolor lingüístico, tanta gente que sufrió en Paraguay. A muchas personas que apenas pueden hilar palabras en castellano y tratan de hablar esa lengua a la criatura, yo le digo, en guaraní, ¿por qué no le hablas en guaraní? Y casi siempre me responden, yo no quiero que él o ella sufra en la escuela como yo he sufrido. Esa violencia tiene que ser tratada en Paraguay a través de las políticas lingüísticas y la lingüística aplicada tiene mucho remedio, tiene los remedios para curar este dolor y superar esa racionalidad ambivalente de los paraguayos. Amamos el guaraní, pero no queremos asumirlo o pasar a las criaturas. Es producto de esa violencia lingüística y ese dolor todavía no curado. Guaraní es si es guaraní no gratis, no hay que pagar. Bueno, en medio de la militancia que yo hice, que
tantas personas que están en este congreso hemos hecho y seguimos realizando, nos dicen, bueno, podemos nosotros sacar los documentos en guaraní, pero no tenemos presupuesto. Si ustedes nos traducen gratis, sí vamos a sacar. ¿Y por qué si se va a traducir a otra lengua se tienen que pagar y pagar lo que corresponde a un traductor? Si también los que trabajamos en guaraní, la promoción del guaraní, el desarrollo, lo traducimos al guaraní, del castellano al guaraní o del guaraní al castellano, también tenemos familia, somos también profesionales, hemos estudiado. Esto yo he sentido en carne propia. Tanta gente te envía, ¿me puede traducir esto? Te manda una hoja, 2 hojas. Y por supuesto se entiende que tiene que ser gratis. No usar el guaraní donde hay personas que no lo entienden. Esta otra práctica, tantos congresos en los que he participado, con una persona que está del exterior ya nadie habla guaraní. Y es muy fácil. Se busca un intérprete para esa persona y se habla solo el guaraní, de manera que podamos tener presente nuestra lengua, desarrollarla y que esa persona que está extranjera, que no entiende, o paraguayo, puede ser también que no, o paraguayo que no lo entienda, participe. Entonces, bueno, le ponemos traductores. Es demasiado fácil. Esto hay experiencias y experiencias en nuestro país que venimos practicando desde hace unos años. Oñembapo guaraní castellano, pues, guaraní es el castellano. Trabajamos el guaraní, pero hablando el castellano. Y es mucho más fructífero cuando se trabaja por una lengua y en esa lengua. Quinto seminario, sexto seminario, segundo congreso, tercer simposio internacional o nacional y siempre en castellano. ¿Por qué no ponemos en guaraní? ¿Por qué por lo menos nuestros afiches nos hagamos enteramente en guaraní para demostrar que es posible vivir en un país bilingüe? 11. Paraguay tiene el mejor modelo de bilingüismo. Yo no me trago más ese discurso que tiene mucho de contenido ideológico, político detrás. Hasta hace poco también yo aplaudía el modelo de bilingüismo aplicado en Paraguay. No es que esté rechazando yo el bilingüismo o el plurilingüismo per se, no, este modelo de bilingüismo. Para mí el modelo de bilingüismo, así como se traza hasta ahora, es un modelo de bilingüismo de transición y apunta hacia el monolingüismo en castellano. Entonces tenemos que empezar a cuestionarnos, cuestionar también ese modelo de bilingüismo y más todavía que podamos, presentemos como el mejor a ser emulado a nivel mundial. Es claro, el bilingüismo paraguayo sigue siendo de sustitución, la educación bilingüe paraguaya sigue siendo de sustitución y la lingüística aplicada también tiene que buscar el mecanismo como superar esto. Los defensores de la lengua guaraní y pereña de discurso. En realidad nuestros discursos son muy pobres en general, no estoy generalizando, pero en general no convencemos. Es importante, por ejemplo, hablar de estas ideologías, hablar de los discursos, porque normalmente un proyecto primero se vertebra en la mente, en ideas, en ideologías, ideas más que ideologías, después de eso manifestamos a través de las palabras y luego eso se va concretando. La lengua guaraní es la lengua más dulce del mundo, para mí es chauvinista y un discurso vacío, que no tiene nada de sustento. Todas las lenguas son ricas siempre que las hablemos bien. Entonces también ver cómo mejorar nuestro discurso y el resultado de nuestra ideología folclorista del guaraní que se ha vertebrado. Inseguridad lingüística, otro problema. Yo no sé hablar bien del guaraní, entonces no lo voy a hablar. Me gustaría hablarlo bien. Cuando aprenda a hablarlo bien, entonces lo voy a hablar. O muchos profesores guaraní, yo escucho que dicen, oñe ponaban de que toñe guaraní, que hablen de guaraní solamente los que lo hablan bien. La lengua tenemos que hablarla, hablándola bien o mal. ¿Por qué? Porque hablando justamente se aprende a hablar. La lengua que no se utiliza es una lengua que no tiene sentido. La única certeza de la vitalidad presente y futura de la lengua es su uso. Solo el uso salva la lengua. Entonces, esa inseguridad que yo veo mucha gente que no quiere hablar guaraní porque tiene inseguridad. Y eso también es resultado de ideologías lingüísticas, de prácticas sociales. El penúltimo, guaraní folclorista, una visión museística de la lengua guaraní. La lengua agreste, la lengua de nuestros abuelos. Qué lindo el guaraní, hay que mantenerlo puro, sin contaminación. Dejemos esa idea folclorista, el folclorismo debilita la lengua. Nosotros tenemos que defender el guaraní, que es una lengua que viene de nuestro antepasado, es una lengua viviente y bulliente en la actualidad y una lengua que se proyecta hacia el futuro. Para eso tenemos que superar, que yo veo mucho eso, esta visión museística.
y por ahí tengo el guaraní, qué lindo el guaraní puro, y empezamos a hablar de él en castellano como si fuera que está en un museo. No, guaraní tiene que ser viviente. Cualquier lengua que se proyecte al futuro tiene que ser una lengua viviente, una lengua hablada, usada, usable en todos los ámbitos y en todas las funciones comunicativas. Y último, tanto he visto yo, por suerte ahora estamos superando, nos hemos peleado por la lengua guaraní, pero hablando en castellano o escribiendo en castellano. Y nos hemos peleado por letras, por palabras, nos destrozamos, pero hablando en castellano. Tenemos que defender el guaraní, hablando en guaraní, escribiendo en guaraní. Tenemos que convencernos de que es posible y necesario vivir en guaraní. Las instituciones que trabajamos lenguas, instituciones educativas, tenemos que sacar todos nuestros documentos como mínimo en guaraní y castellano. Pero yo veo eso, la mayoría en castellano otra vez. Entonces, ¿dónde está esa práctica? Tenemos que demostrar al Estado que es posible escribir, que es posible vivir en guaraní. Esto queda en nuestras manos. Aplaudo efusivamente este Congreso, aplaudo efusivamente todos los trabajos que venimos realizando, distintas instituciones. Felicito a los organizadores de este Congreso, porque de esta manera estamos fortaleciendo la lingüística y específicamente la lingüística aplicada, que tiene mucho de remedio, que tiene mucha de ciencia para superar estas racionalidades. Xahuique TPM ha tamorae ñamungakua guaraní tamorae ñamboyo ñamungakua guaraní castellano tamorae ña te lloras ñambo kunesai o peiteñe oye purua ko uapeari. Xahuique TPM.